Enlázate a la entrevista. De la mañana con 5 minutos en esta parte de Enlázate Roma 2015. Como le comentábamos, vamos a platicar con Mentor Tijerina, consultor político con más de 15 años de experiencia en el diseño de estrategias de campañas electorales, diseño de estrategias de comunicación y de políticas públicas. Mentor, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Zenón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues Mentor, entre otras cosas, en el 97 pues fue estratega de la campaña del gobernador Natividad González Parás aquí en Nuevo León. En el 98 asesor en diseño de estrategia para la gobernatura de Patricio Martínez, quien fue el primer triunfo del PRI en un estado después de haber sido derrotado por el PAN 6 años atrás. En el 2000 asesor en diseño de estrategia de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato a presidente por el Partido de la Revolución Democrática, estratega de la campaña del presidente municipal de Chihuahua, ingeniero José Barouch, estratega de la campaña de la gobernatura de José Natividad González Parás. Pues Mentor ha estado trabajando arduamente con diferentes aspirantes, candidatos, y pues los ha llevado pues prácticamente al triunfo. Mentor, ¿cómo se le hace, Mentor? Primero, para como estratega, ¿cómo piensas en este sentido? ¿Ve los puntos débiles, los puntos positivos? ¿Cómo el darle, por ejemplo, a alguien que pueda empezar, que sabemos que ha pasado aquí en Nuevo León, y tenemos el caso del mismo gobernador con un porcentaje muy bajo, por ejemplo, en encuestas, y después tiene un despegue impresionante, y pues hoy por hoy pues los resultados, están a la vista, ¿no? Finalmente, ¿cómo lograr, por ejemplo, esa penetración con gente que dices tú, este es mi producto, pero finalmente, ¿cómo se lo voy a transmitir a la sociedad para que la sociedad lo acepte? Bueno, lo primero que hay que comentar es que, no todo ha sido triunfos, Zenón. También ha habido derrotas. Y a veces de las derrotas es donde más se aprende. Y porque uno se tiene que poner a revisar qué fue lo que salió mal. Y ahí donde aprende sobre qué fue lo que pasó realmente en la campaña. ¿Por qué la gente no votó por tu candidato? Y sobre qué es lo que hay que hacer, creo que hay que señalar primero que las campañas han cambiado mucho. Por ejemplo, esas campañas que dices de los 90s son campañas muy diferentes a las campañas ahorita en el 2015. Uh-huh. Por ejemplo, antes era fundamental la televisión, hacer campañas en televisión. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pues era tener un candidato empático con la gente, que saliera muy bien en la televisión, que hablara, que pudiera comunicarse con la gente, que tuviera una propuesta, liderazgo, imagen. Entonces, había toda una serie de metodología que giraba en torno a la videopolítica. Pero todo eso ya cambió, Zenón. Ahora, tenemos la televisión, pero tenemos también las redes sociales. Y eso creo que es lo que ha estado conformando el nuevo panorama político. Esta insurgencia ciudadana que se ve en Nuevo León, que no la habíamos visto antes, y que se traduce en el deseo de tener candidatos independientes. El hecho, por ejemplo, el fenómeno del Bronco, el hecho de que Fernando Elizondo se vaya a lanzar mañana por Movimiento Ciudadano, el hecho de que exista un movimiento para que el rector del TEC, David Noel Ramírez, sea candidato a gobernador. Eso en la época de la televisión era impensable, o en la época de los partidos, cuando los partidos políticos dominaban las candidaturas. Entonces, estamos ante una realidad nueva, que yo creo que es muy sana, muy interesante, y que a veces los políticos no alcanzan a ver a cabalidad. Es un nuevo sistema político que está surgiendo, una nueva realidad política, una nueva forma de participación de la gente, y que se está dando a través de las redes sociales. Y esta nueva forma de participación se traduce en algo que es en el hartazgo a los partidos políticos, el hartazgo a la corrupción, el hartazgo a políticas que no responden a las necesidades de la gente, el hartazgo a candidaturas que no responden al perfil o a la idiosincrasia de la población. Y bueno, yo le llamaría, es una nueva insurrección ciudadana, y estamos apenas en el inicio. Yo creo que esto va a ir creciendo, así como han ido creciendo el Facebook y las redes sociales. Y yo te puedo decir que lo que hoy estamos viendo en el 2015, en las próximas elecciones, va a ser una realidad cabal. O sea, la presencia de la competencia
entre los partidos y los ciudadanos para ver quién nombra al mejor candidato, y eso está bien. ¿Crees que puede haber, por ejemplo, Mentor, de acuerdo a la experiencia, algún cambio real en Nuevo León? Por ejemplo, el romper con este bipartidismo que durante pues, toda la vida pues prácticamente ha existido aquí en el estado, con estos cambios, con este Bronco, con este Fernando Elizondo, con este David Noel, o simplemente va a quedar en buenos deseos o en una muy esperanzadora pues mentalidad vaya por parte de la gente de decir, oye, ¿qué va a suceder realmente? Y pues nosotros tenemos la ilusión a lo mejor que es el cambio ciudadano, pero finalmente nunca se va a dar. Bueno, de entrada creo que ya están ahí los resultados, es que ya tenemos candidatos, o muy próximamente va a haber candidatos ciudadanos, candidatos independientes, y en un buen número. Que es la primera vez que se da, es la primera, es en histórico, México o en América Latina histórico, o en el mundo, incluso si llega a ser gobernador sería el primero en el mundo. Sí, ¿no? la primera candidata ciudadana San Pedro, Lorena Canavati, por ejemplo. Sí. Entonces, que está recabando firmas. Entonces, ahí hay, digamos, hay un hecho que ya es historia, ya forma parte de la historia. Ahora, el hecho de que puedan ganar, porque por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, David Noel Ramírez a lo mejor no gana, porque pues la gente lo va a ver, a lo mejor la gente de la pirámide, de la base de la pirámide, no lo conoce. Él se mueve más bien en la cúspide, en la gente que va al TEC, en los alumnos del tecnológico, en ese medio. Pero si bien es cierto que las posibilidades de ganar son bajas, son pocas, también es cierto que lo que se iniciaría con él es el inicio de una revolución ciudadana, de una insurgencia ciudadana, porque Nuevo León ya no va a volver a ser igual. Los políticos de los partidos políticos ya no van a poder menospreciar estas demandas ciudadanas. O sea, por donde quiera vemos que el poder ciudadano está tratando de acotar al poder de los políticos. El domingo se presentó por SINLAC, Consejo Cívico y una serie de ONGs, una agenda ciudadana, y es decirle a los políticos, a los candidatos, estos son los temas que yo quiero que veas. O sea, no me interesa el espectáculo, no me interesa el populismo, hay problemas de fondo, hay problemas más serios que yo quiero que tú resuelvas, que yo quiero que tú atiendas. O sea, ¿cómo vamos? Gobernador, ¿cómo vamos? Es decir, es un intento de la sociedad civil por echarle un ojo, vigilar, supervisar el trabajo del gobernador, que no se realice en la opacidad ese trabajo. Entonces yo creo que, si bien es cierto que las probabilidades pueden ser bajas, aunque hay que ver si el fenómeno Bronco o el caso de Fernando Elizondo o el mismo David Noel realmente pueden, arrancando las campañas, pueden generar efectos sorpresa, y hay que estar atentos a todo lo que pase. Yo creo que una de las reglas que yo he aprendido es que en política uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades, no hay que cerrarse a las posibilidades, una mente abierta a cualquier posibilidad, que es lo que se conoce como cisnes negros. O sea, puede haber hechos insólitos que no prevé la mente común y que sin embargo se dan. ¿Quién previó hace 2 años, en el 2012, el caso del movimiento estudiantil de los estudiantes de Iguala, que fuera a prender tan fuerte? Entonces, todos esos son cisnes negros que se dan en la política y que tenemos que estar abiertos a esos eventos poco probables, pero que sin embargo sí se dan. Oye, Mentor, tú ves, por ejemplo, ahora unas campañas o precampañas difíciles en el sentido de que existen, y es un hecho, por ejemplo, denuncias ante las autoridades electorales por parte de los 2 principales partidos políticos, en este caso el PRI y el PAN. Cada quien denuncia y parece ser que va a ser una campaña de denuncias, de agresión, de golpeteos. Vemos el caso de los guardias que tenía Margarita Arellanes, la postura del gobierno, lo que sucede en torno a todo esto. O sea, ¿qué va a suceder y qué puede esperar la gente si todavía, pues prácticamente estamos apenas en el inicio? Es algo muy lamentable, Zenón, porque realmente están tan desgastados el PRI y el PAN, porque los dos han estado en el ejercicio del poder y los dos han estado involucrados en escándalos, y los dos están
digamos, en una situación de extrema similitud. Los dos se parecen tanto, como diría Juan Gabriel. Te pareces tanto a mí, le dice PRI al PAN. Sí. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Entonces, se parecen tanto el PRI y el PAN que la campaña va a estar basada en no en demostrar quién tiene las mejores propuestas, no en demostrar quién es mejor, sino en demostrar quién es el más corrupto, quién es el más cochino, quién es el más marrano. Entonces, desafortunadamente lo que hemos visto en las últimas elecciones son campañas dominadas por la guerra negativa, la guerra sucia. Y eso aquí en Nuevo León ya comenzó. Vamos a ver si los escoltas de Margarita están ligados al crimen organizado, si son zetas, si no son zetas, si Margarita es corrupta, si la otra candidata es chapulina. Entonces se van a estar echando entre los dos partidos para ver quién es el más corrupto, quién es el que más ha incumplido con la comunidad, y no quién es el que tiene las mejores ofertas. Y ahí creo que es donde se puede diferenciar los candidatos ciudadanos, porque los candidatos ciudadanos tienen la gran oportunidad de plasmar una visión diferente en Nuevo León, una visión de futuro diferente, que le diga a la gente, dejemos atrás ya al PRI y al PAN y construyamos un Nuevo León diferente, un Nuevo León sin corrupción, sin moches, sin inseguridad, sin deuda pública, sin tanta simulación de los políticos, con una agenda que responda a los problemas de la gente y no a los negocios de los políticos. Entonces, estamos realmente en un parteaguas, pero sí creo que hay que advertirle a la población que no se dejen engañar con las campañas de los partidos políticos y que no se desanimen con la guerra de lodo que viene, con la guerra sucia que viene, y que tengan ánimo y que además de los partidos vean que hay otras alternativas, otras opciones optimistas y que nos plantean una visión diferente del futuro. Oye, mentor, ¿hasta dónde va a afectar precisamente en la intención del voto, de acuerdo a la experiencia que se tiene? Por ejemplo, pues el abstencionismo pues sigue prevaleciendo, o sea, sigue ganando, sí, en muchos sentidos, ¿no? Digo, sí, tú eres experto en esto, lo ves en las mismas encuestas que realizas, en las intenciones que tiene la gente, en las mismas, en el desaliento por estas guerras sucias que se está presentando. ¿Podemos visualizar una elección en este 2015 con una baja participación, o será necesario que los mismos partidos políticos se dejen un poco ya de esta guerra o la eliminen y hablemos más de propuestas o compromisos reales con la ciudadanía? Como le decías tú, pues hay problemas, sí, planteados ya por organismos, con lo del gobernador, cómo vamos, etcétera, etcétera, pero ¿cuál será o cuál deberá de ser la estrategia para que esto funcione? Y a lo mejor, que no estoy en contra de eso, pero decir, pues existe la opción ciudadana, pero yo como partido político también te ofrezco esta buena opción, no tanto con ataques, sino con compromisos o con una campaña más propositiva, ¿no? Sí, hay una desilusión que yo la siento por todos lados, sobre todo a nivel de clases medias, de estudiantes, profesionistas, empresarios. Hay una desilusión, hay un hartazgo hacia las ofertas de los partidos políticos. Las ofertas que nos dan los partidos políticos no han caído nada bien entre amplios sectores de la población. Y eso normalmente se traduciría en abstencionismo, Zenón. Es algo muy peligroso. Si la gente no está entusiasmada con la política, pues se queda en sus casas y no vota. Afortunadamente hay una esperanza, y esa esperanza son los candidatos independientes, los candidatos ciudadanos que van a participar en esta elección. Y esos pueden motivar a que toda esta gente que está desilusionada, que está harta de los partidos políticos, salga a votar por una opción diferente, que tengan un voto diferente. Me acuerdo de aquella frase de Jobs, Steve Jobs, de piensa diferente, think different. Entonces, aquí esto se va a convertir en vota diferente. Hay un voto en la urna que va a ser diferente a lo que la gente siempre tradicionalmente había votado, que era el voto por el PRI, por el PAN. Entonces, eso puede darnos una esperanza, es como una lucecita al final del túnel de que 2015 pueda haber amplia participación, y esa amplia participación no se va a traducir a favor de los partidos políticos, sino a favor de nuevas opciones. Pero ¿cómo lograr, por ejemplo, mentor, también que la gente sea más pensante y no se vaya
por una despensa, por un lonche, por un acarreo, por una expresión que se da en todos los partidos, Sí. digo, hay que decirlo, no es exclusivo de uno o de otro, o sea, lo vemos que incluso en las cuestiones internas, ¿no? Sí. Se han sido denunciados públicamente y con evidencias qué es lo que está sucediendo en ese sentido, ¿no? Entonces se da finalmente cómo lograr cambiar realmente la mentalidad de esta gente que realmente está muy necesitada, ¿no? Desafortunadamente hay una realidad, es que vivimos en una sociedad fragmentada. Nuestro país está dividido. Hay un segmento de la población desafortunadamente mayoritario, que es un segmento que vive en la pobreza, que está atento a un reino de necesidades inmediatas. Sus necesidades primarias tienen que ver con el comer, con el tener dinero para el transporte, el tener vivienda, el tener habitación, el tener colchas para taparse, el tener mochilas para que sus hijos vayan a la escuela. Entonces, este segmento de la población, que es donde se ejerce la política clientelista, desafortunadamente cae en este tipo de hacer política vieja. Y tenemos un segmento moderno de clases medias que se han educado en base a los valores regios, de que hay que estudiar, hay que ir a la escuela, hay que ir a la universidad, hay que hacer maestrías y hay que darle duro a la vida, o sea, trabajar con esfuerzo en la cultura del esfuerzo y el trabajo para poder tener éxito en la vida. Y este segmento, clases medias, están más preocupados por el futuro, por la infraestructura, por una visión de qué es lo que queremos ser, no en lo inmediato, sino a 20, 30 años. Entonces, desafortunadamente, esta fragmentación social se traduce en la política. Gran parte de los políticos tradicionales lo que hacen es clientelismo con la parte más rezagada de la población. Entonces, lucran con las necesidades de la población, que eso también éticamente pues no es correcto. Sin embargo, lucran y aquí es donde se da el acarreo, el reparto de despensas, el reparto de dádivas, tarjetas, para que voten a favor de uno u otro partido político. Y el otro segmento de la población, que es el más pensante, es el que está desilusionado con estas ofertas políticas porque piensa diferente. Entonces, yo creo, tu pregunta es, ¿qué hacer para no caer en el sistema de política clientelar? Que eso es lo que la gente ya rechaza. Eso es lo que la gente ya está harta. Los acarreos, las despensas, sí. Todo eso. Entonces, yo creo que también hay que hacer una campaña de que la gente no es tonta. O sea, como nosotros hicimos una campaña una vez en un estado y le decíamos a la gente, ten cuidado, una despensa te dura 3 días y un mal gobierno te dura 3 años. Aquí hay que decir lo mismo. Una despensa te dura 3 días, un mal gobierno te dura 6 años. Entonces hay que decirle a la gente, no votes con el estómago, o sea, acepta la despensa y vota diferente. Acepta la despensa y vota por el futuro de tus hijos. No votes por lo inmediato, porque lo inmediato, al final de cuentas, se va a traducir en un malestar más grave del que ya tienes. Oye, mentor, ¿cómo inician, por ejemplo, en estas precampañas el PRI, el PAN, los independientes, de acuerdo a las encuestas que tienen? Mira, las últimas encuestas nos marcan por partido político muy cerrado, una elección muy cerrada entre PRI y PAN. Yo he tenido acceso a algunas encuestas últimamente por candidato y muestran una ventaja de Ivonne frente a Margarita de casi 20 puntos. Eso son lo que nos dicen las encuestas. O sea, sin embargo, creo que, o sea, sí hay un efecto de Ivonne. O sea, sí se generó un efecto frente a Margarita, que está más desgastada que Ivonne, y eso se traduce en que se despunta en la intención de voto Ivonne Álvarez del PRI. Pero yo sería más precavido, porque estas encuestas que yo he visto son encuestas que miden exclusivamente el escenario bipartidista, Zenón, el escenario viejo. Claro. Entonces, hoy por hoy tenemos que partir de la realidad que en Nuevo León hay un escenario de varios polos políticos. El polo del PRI, el polo del PAN y el polo ciudadano. Entonces, cualquier encuesta, para que sea válida, cualquier escenario, cualquier análisis de escenarios rumbo al 2015, tiene que partir del hecho de que hay
tres polos, el PRI, el PAN y el polo ciudadano. Entonces hay que ver cómo se produce la transferencia de votos. ¿A quién le quita votos el Bronco, por ejemplo? Sí, claro. Si bien es cierto que Ivonne está arriba en las encuestas, también es cierto que si el Bronco va a participar como candidato, se puede pulverizar. El Bronco le quita votos al PRI. Entonces, esa ventaja que tenía en el vis a vis Ivonne contra Margarita se pierde ante el efecto de Jaime Rodríguez. Ahora, yo he hecho encuestas, yo tengo análisis midiendo a Fernando Elizondo. Entonces, Fernando Elizondo en mis análisis también le quita votos al PRI. Es una paradoja, Zenón. Uno podría pensar que Fernando Canales le va a quitar votos al PAN y desafortunadamente no es así. Fernando Elizondo. Elizondo le quita votos al PRI. No en el segmento bajo, en el segmento popular, como es el caso del Bronco, sino es en el segmento de clase media. Entonces, el PRI estaría ante la competencia en dos segmentos. En el segmento de clases medias le va a quitar votos Elizondo y en el segmento popular le va a quitar votos el Jaime el Bronco. Entonces, ahí es donde no hay que cantar victoria. O sea, el escenario se puede complicar mucho para el PRI. Y hay otro escenario que no se ha analizado mucho, es qué pasa si el PAN cambia de juego. ¿Qué pasa si en vez de Margarita, que ya está muy desgastada, es Felipe, ponen a Felipe de Jesús Cantú? Que aunque a mí amigos del PAN me han dicho que realmente no tiene posibilidades reales de ganar, pero tendría que ser una jugada estratégica dentro del PAN. Es decir, a ver, tenemos el escenario con Margarita es un escenario de derrota. La única posibilidad que tenemos para competir realmente frente a Ivonne es cambio de juego, meter a Felipe en vez de Margarita. Porque también tenemos que partir de la base que la oferta entre Margarita y Ivonne es muy parecida. Es la misma oferta. Las dos son mujeres, las dos son mediáticas, las dos... ¿Tienen los mismos puntos negativos en este caso? Las dos tienen los mismos puntos negativos y tienen casi los mismos puntos positivos. Entonces, la única manera que tiene el PAN para diferenciar a su candidata frente a la candidata del PRI, pues es cambiar de candidato. En vez de poner a Margarita, poner a Felipe de Jesús Cantú. Pero bueno, al interior de los partidos políticos operan fuerzas que no necesariamente se manejan con estrategias electorales, sino se manejan con los intereses económicos, los intereses monetarios. Entonces, no sé si esas fuerzas tengan la inteligencia y la capacidad para tomar decisiones inteligentes. Yo no lo creo, pero bueno. Perfecto, muchísimas gracias, Mentor Tijerina. Se nos fue el tiempo, ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Muy amena y muy interesante tu plática. Gracias, Mentor, por acompañarnos el día de hoy en Enlázate Rumbo al 2015. Muchas gracias a ti, Zenón, y buenos días a todos. Y a ver qué nos depara para este 2015, ¿no? Finalmente. Con mucho gusto, aquí estaremos cuantas veces tú me digas para comentar. Gracias. Vamos al corte, soy Zenón Escamilla, eso es Enlázate Rumbo al 2015. Continuamos.